En la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a las decisiones que surgen en la audiencia preliminar del proceso penal venezolano, audiencia preliminar que se encuentra ubicada en la fase intermedia de dicho proceso penal, en su fase intermedia, que está siendo regulado por los artículos del 309 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Mi nombre es Ángel Serpa Aponte y estoy, impartiendo este curso, esta clase virtual a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura de Derecho Procesal Penal. Estamos desde Caracas en abril de 2020 impartiendo lo referente. Entonces, nos estamos vinculando pues a las decisiones que pueden surgir de esa audiencia, que es la llamada audiencia preliminar, que se ubica en la fase intermedia del proceso penal venezolano. Recordemos que ese proceso penal venezolano está dividido en fases procesales. Una fase preparatoria, que fundamentalmente su audiencia pivotal fundamental es la llamada audiencia de imputación. Esta fase intermedia con su audiencia preliminar. Por favor, no confundir nunca la audiencia preliminar con la llamada audiencia de imputación. Uno observa que los medios de comunicación, a veces hasta abogados, etcétera, que hablan de la audiencia de imputación queriéndose referir a la audiencia preliminar. Ya hemos pasado de una audiencia de imputación. Se supone que en esa audiencia de imputación se imputó, como el nombre lo indica, el Ministerio Público, como titular de la acción penal, imputó a alguien por la comisión de un delito que pudo haber sido un delito grave, que supera los 8 años en su límite máximo, o un delito menos grave. Allí, en esa audiencia de imputación, se dictó una medida cautelar de coerción personal, que pudo haber sido la medida judicial preventiva privativa de la libertad o una medida cautelar sustitutiva. Total, que esa fase preparatoria ha de tener una conclusión, y esa conclusión se refleja a partir de 3 actos conclusivos, o la solicitud de sobreseimiento, en la cual el fiscal manifiesta un convencimiento negativo, es decir, no está convencido de ese quien había imputado previamente debe ser acusado, o un decreto de archivo fiscal, o una acusación, llamada acusación pública. Al haber interpuesto ese fiscal la acusación pública, es lo que se origina esta fase que nos convoca, que es la llamada fase intermedia. Hasta ahora, esa acusación interpuesta ante el juez de control, que sería el mismo juez de control que realizó la audiencia de imputación, pues, que sería el mismo juez de control donde se realizó la posibilidad de una audiencia de prueba anticipada, el que admitió la querella. Bueno, ese juez de control va a recibir la llamada acusación, la llamada función receptiva o receptora de la acusación, porque hasta ahora no admite dicha acusación, porque esa admisión de la acusación iría a ocurrir con posterioridad, iría a ocurrir en la llamada audiencia preliminar. Es decir, no existe ninguna otra audiencia distinta a la llamada audiencia preliminar para permitir la llamada admisión de la acusación, en este caso de la acusación pública. ¿Okay? Entonces, esa fijación de la audiencia preliminar es absolutamente connatural. Por favor, lo que me estén escuchando, apaguen los micrófonos. Esta audiencia de la llamada audiencia preliminar es como consecuencia de la presentación de la acusación. Esa presentación de la acusación que condujo a la llamada fijación de la audiencia preliminar, y que esa fijación fue notificada a cada una de las partes. Hemos abordado los efectos que se derivan de esa notificación que se le ha hecho a cada una de las partes. Esa notificación que se hizo a cada una de las partes de la interposición de la acusación generó frente a cada una de las partes actos procesales distintos.
en lo que atañe al procesado, a la presentación de su escrito de excepciones, en lo que atañe a al Ministerio Público, por ejemplo, la posibilidad de que incorpore una llamada prueba nueva, es decir, una prueba de la cual tuvo conocimiento con posterioridad a la presentación de la acusación, y en lo que atañe a la víctima, la posibilidad de la llamada interposición de la acusación particular propia. Como lo dije en otra sesión, en la sentencia 902 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, con fecha 14 de diciembre del año 2018, se permite la posibilidad de que la víctima pudiera presentar esa acusación particular propia, aún por delito de acción pública, no por delito de instancia de parte agraviada, porque si fuese por un delito de instancia de parte agraviada no sería acusación particular propia, sino que sería una acusación privada. Esa posibilidad que tuvo la víctima de haber interpuesto la acusación particular propia sin que el fiscal haya presentado la acusación pública es porque se da el lapso que contiene los artículos 295, 296 del COP, que van de 8 meses a 2 años, y el fiscal todavía no ha presentado ningún tipo de acto conclusivo. Ángel. Como lo dije en esa oportunidad, la posibilidad de que la víctima se mantenga exclusivamente como acusadora, ¿verdad? Acusador particular propia, toda vez que el fiscal no ha presentado el llamado, la acusación como acto conclusivo, no desdice la posibilidad de que ese fiscal pudiera seguir interviniendo, pero va a seguir interviniendo auxiliando a la víctima, porque la propia decisión de la cual he mencionado, esta sentencia 902, posibilita lo que se llama el auxilio judicial. Es decir, la víctima solicitarle al juez que decrete un auxilio judicial, y si lo considera procedente, ese juez de control, bueno, le remitirá esa solicitud de auxilio al fiscal superior para que el fiscal superior del circuito le asigne la causa a otro fiscal subalterno para que recabe los elementos de prueba. Sería contradictorio que ese fiscal superior le asigne la causa al mismo fiscal subalterno que hasta ahora no ha presentado ningún tipo de acto conclusivo. Decía yo también en esa otra sesión de estas clases virtuales, que la realización de estos actos procesales, es decir, la presentación de las excepciones, la presentación de la acusación particular propia o inclusive la presentación de una solicitud de prueba nueva, tiene que realizarse hasta el 6º día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar, porque en los 5 días hábiles anteriores de aquel en que se fijó la audiencia preliminar, aparte no debe realizar ningún tipo de actuación. Es decir, eso, como se dice, pues, aquí en Venezuela se dice, eso es caca, pues, no se puede tocar de forma alguna. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la razón para que no se pueda realizar ningún tipo de actuaciones en esos 5 días anteriores, aquel en que se fijó la audiencia preliminar? Bueno, hay una razón interesante y una razón importante. Le dije yo que la defensa puede interponer su escrito de excepciones. Con ese escrito de excepciones está cuestionando la acusación. Y la norma, es decir, la norma a partir del artículo 309 y siguiente, no regula la posibilidad de que el fiscal conteste las excepciones. Entonces, si no ha tenido el fiscal la posibilidad de contestar las excepciones, como sí lo posibilita el COP, ¿verdad? En el artículo 30, cuando las excepciones son opuestas en fase preparatoria, bueno, entonces sería un lapso de tiempo, esos 5 días hábiles de estudio lo suficiente para que ese fiscal pueda contradecir en el propio desarrollo de la audiencia preliminar la propuesta de dicho escrito de excepción. En todo caso, ya nos encontramos en la realización de la propia audiencia preliminar. Esa audiencia preliminar va a ser una audiencia de contradicción. Es decir, lo que no pudiera ser es una audiencia de debate sobre la llamada fiabilidad de la prueba. ¿Ok? Todo el proceso
es de carácter contradictorio, nos dice el 13 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, ¿qué se contradecirá? ¿Qué habrá en contradicción? ¿Qué habrá en esa noción de tesis, antítesis, buscando una síntesis en esa audiencia preliminar? Bueno, la defensa fundamentalmente va a manifestar sus alegatos con respecto a la acusación, aquellos alegatos que ya se encuentran presentes dentro del escrito de excepciones. Por otra parte, el fiscal hará lo propio. Ese fiscal hará lo propio en el sentido de contrarrestar, de rechazar de forma alguna los alegatos de la defensa dentro de su escrito de excepción. En esa audiencia preliminar, habiéndose expuesto entonces la acusación, que puede haber sido la acusación pública es decir, si solamente se encuentra la víctima como acusador o se encuentran ambos en la audiencia, luego la defensa hará sus alegatos, que son fundamentalmente los que están